Ya se definió. La reforma judicial va. Se dobló uno de los 8 ministros que eran dique. Terminó triunfando y la reforma judicial va. Está en marcha. Y México entra a un terreno. Ninguno de esos que lo han acusado en las redes sociales, en los noticiarios, etcétera, han demostrado con argumentos jurídicos que su voto fue totalmente equivocado. Ninguno. Los más, bueno, a mí me habría gustado, bueno, a ti te habría gustado, pues busca ser ministro de la Suprema Corte. No, pero es que no soy abogado, entonces cállate. Si no has ni siquiera leído la transcripción. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a miércoles 6 de noviembre del 2024. Pues comenzamos rápidamente donde sale los montajes, Loré de Mola y la chayotera Adela Micha a llorar e insultar al ministro Alberto Pérez Dayán por darle el voto a favor a la reforma judicial y dicen que llegó la dictadura en México, cosa que el analista político Ángel Verdugo los hace llorar y les da un tapadón de hocico y les dice que no sean ridículos. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. La Suprema Corte desestimó las acciones de inconstitucionalidad sin entrar al fondo del asunto, por lo que en teoría la discusión sobre la validez de la reforma pues podría darse eventualmente. Pero ahora la reforma judicial es constitucionalmente válida, con todo y la polémica elección de ministros, jueces y magistrados, con los cambios en materia de la ley de amparo, con la destrucción de la carrera judicial y con los llamados jueces sin rostro. Va como está. Por el momento, pues lo que queda es esperar que los opositores se hayan equivocado y que esta iniciativa sí mejore la justicia en nuestro país sin politizar los juzgados ni tampoco los tribunales, porque el plan C terminó triunfando y la reforma judicial va. Está en marcha y México entra a un terreno pues bastante desconocido, creo yo. En la Suprema Corte de Justicia de México ya se definió. La reforma judicial va. Se dobló uno de los 8 ministros que eran dique. Se dobló Alberto Pérez Dayán y votó del lado del régimen. Habrá elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año. Habrá reforma judicial y con ello todo estará controlado por Morena. México avanza aún más en la carretera del autoritarismo y esto no lo digo yo, esto lo dicen en los países más avanzados del mundo. A raíz de la argumentación que dio para explicar y fundamentar su voto el ministro Pérez Dayán, y como no hizo lo que los buenaonditas, los de las marchas, los que gritan, los que se visten de rosa, no les pareció eso, en ese momento lo han cubierto de los peores epítetos que puede uno imaginar. Traidor, lameesto, etcétera, etcétera. Todavía hoy los insultos, es una andanada, sin saber, en primer lugar, ni siquiera escucharon la argumentación completa del ministro Pérez Dayán. El ministro Pérez Dayán, lo que dijo ayer, no es nuevo. Lo dijo el 2016, lo dijo creo que desde el 2009. O sea, él ha sido congruente en los planteamientos que hizo. Que no nos gusta esa posición o no les gusta a algunos, pues es el problema de esos algunos. Pero el ministro Pérez Dayán a nadie engañó, a nadie le dijo que iba a votar por eso, no. ¿Y cuál es la respuesta? El insulto, traidor, vendido, sacatón, cobarde, etcétera. Pero ninguno de esos que lo han acusado en las redes sociales, en los noticiarios, etcétera, han demostrado con argumentos jurídicos que su voto fue totalmente equivocado. Ninguno. Los más, bueno, a mí me habría gustado, bueno, a ti te habría gustado, pues busca ser ministro de la Suprema Corte. No, pero es que no soy abogado, entonces cállate. Si no has ni siquiera leído la transcripción de la intervención de él y tampoco sabes de leyes y menos de derecho constitucional, pero eso sí sabes insultar desde el anonimato. Por eso digo, hoy todavía, en vez de que alguien, que hay muchos abogados y todos se sienten acá muy fregones, a ver, da una argumentación, rebate punto a punto lo que dijo el ministro Pérez Dayán. Ninguno lo ha hecho. ¿Por qué? Puede haber muchas razones, pero hay una fundamental. Son unos ignorantes en materia de derecho constitucional. Repito, son unos ignorantes en materia de derecho constitucional. Es decir, no saben. Eso sí, le mientan la madre, traidor, agachón, etcétera, etcétera. Las caricaturas ahí en algunos periódicos son ofensivas, etcétera. Incluso Paco Calderón, el gran editorialista gráfico de Reforma, pone ahí en un dibujo hoy, donde entrada a la Suprema Corte y pone una puerta bajita y dice agachándose.
¿Por qué eso, pues? O sea, ¿de dónde saca, con todo respeto y admiración para Paco, de dónde saca que el ministro Pérez Dayán se agachó? Si su convicción es que así debió votar, que así debió votar. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando en ese sector, ese segmento de la sociedad, que son los preparados, son los nice, los fifís, los que han viajado, etcétera? Resulta que quien no tome una decisión acorde con lo que ellos piensan que debe ser, automáticamente lo cubren de insultos, lo ofenden de la peor manera. Así no funciona la democracia. ¿Por qué nomás con...? Es que si él hubiese rechazado la reforma, entonces hoy esa habría que... Bueno, sí, pero ya cuando entra uno al sí, es que si hubiera esto, entonces habríamos tenido esto. No, así no funcionan las cosas. Miren, una de las áreas más difíciles del derecho es el derecho constitucional. Si ustedes tienen la precaución de escuchar una parte de la justificación, de la argumentación del ministro Pérez Dayán, incluso siendo abogados, batallarían para entenderle. ¿Por qué? En primer lugar, es un vocabulario altamente especializado. Por ejemplo, cuando empieza él a justificar y que la jurisprudencia y que para acá, yo por eso no me meto en eso. ¿Por qué? Porque no me gusta el derecho. Conozco algunas cosas que me son útiles en los temas que yo manejo. Lo curioso es que ninguno de los ministros no afines a la 4T, sino ministros en retiro, voy a decir uno, el ministro en retiro, Juan Ramón Cosío. Si efectivamente fue un traidor y esto, ya Juan Ramón habría dicho esto. Pero tenemos a personas, no voy a decir nombres porque luego me regaña mi mujer, pero es lamentable, pues. Pero luego vienen los tremendistas. Se acabó la democracia en México. Esto ya es la dictadura. Y dicen, se acabó la democracia. Miren, como ustedes saben, yo acabo de cumplir 79 años. Ya estoy a fines del 8º decenio de mi vida. El año próximo estaré cumpliendo 80 años, es decir, 8 decenios. Muy bien. Y yo he estado metido en esta cosa de la política, primero estudiantil y luego en esto, el otro, lo que quieran ustedes. Yo tengo aproximadamente, vamos a ir desde el 64, 65, cuando estoy en física y matemáticas, metido por interés propio en la política. Primero estudiantil, luego la política nacional, economía, etc. Llevo prácticamente 60 años siguiendo la política y la economía mexicana. He visto muchas cosas. Me ha tocado enfrentar cárcel, enfrentar represión, al grado tal de que viví 4 años en la clandestinidad, tener que usar otra personalidad con otro nombre, etcétera, etcétera. Me permitió vivir esa etapa de los años 60 con un férreo autoritarismo, con un solo partido. Me tocó ver, presenciar, aquella elección donde López Portillo no tuvo candidato para enfrentar. Nomás hubo un solo candidato, el candidato del PRI. Todo eso es parte de lo que a muchos, no nomás a mí, nos tocó vivir. Y nunca cejamos en esto y estar oponiendo hasta que el 97 se genera la derrota del PRI en la Cámara de Diputados y pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, que es el preludio a la derrota a manos de la Bastida y que lo derrota el presidente, el candidato triunfador, el licenciado Vicente Fox Quesada. Ahí termina una época dorada para el PRI y comienza una nueva etapa de la democracia mexicana. Se abre, bocanada de aire fresco. A mí me tocó la lucha de los médicos el 65, el apoyo a escuelas, a universidades, a la Nicolaita, a la Universidad de Sonora, el 67, cuando el ejército entraba a la universidad. O sea, no es de que acá que hacemos un meme, téngale su meme. El general Hernández Toledo entraba con su batallón de paracaidistas y tomaba las universidades. Me tocó todo el 68. El 18 de septiembre estaba yo en la Facultad de Medicina y con un grupo de compañeros del consejo salimos por una barda que da a Copilco. Me tocaron todas las manifestaciones del 68. Es decir, me tocó la pelea del casco el 23 de septiembre. Entonces, que vengan ahora estos traidores. No, así no funciona la lucha política. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar como la chayotera de la Micha. El día de hoy en su programa estuvo hablando sobre esta situación del ministro Alberto Pérez Dayán, que votó a favor de la reforma judicial del expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y pues
le tumbó las maniobras corruptas que estaba haciendo Carrancá, este ministro, y sobre todo su presidenta Norma Piña. Culpa a Alito Moreno, culpa a Marco Conká de Caca Cortés, a todos los partidos políticos que no pudieron apoyar la voz y voto de los jueces y magistrados. También escucharon cómo estuvo llorando, es decir, al borde del llanto, Lord Montajes, que dijo que hay una dictadura en México, que todo va a ser control del partido de Morena y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Siempre tiene que colocar a los presidentes. Si no es el expresidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora se va como misógino contra la presidenta, cuando realmente esto fue decisión del pueblo. Pero bueno, y pues ya escucharon al gran analista político, el Ángel Verdugo, donde pues expone realmente cómo el ministro Alberto Pérez Dayán, desde el inicio ha dicho que pues así son las reglas del juego, así es la democracia, así lo propusieron los jueces, ministros y magistrados en su momento. ¿Y por qué ahora llorar? ¿Por qué ahora pisotear la Constitución cuando en su tiempo estuvieron a favor de la mayoría calificada? Ellos dieron palomita a que se colocara o se plasmara en la Constitución. Ahora resulta que es horrible tener que la voz de la minoría, están llorando los priistas y los panistas, ahí están ahí los pseudo analistas políticos. A ver, ¿por qué antes no se opusieron? Porque querían que el PRI y el PAN tuvieran el poder absoluto. Así de fácil. Y como el pueblo nunca se los dio, ahora están llorando porque vieron que como no pudimos dárselo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues vimos cómo nos estaban tumbando todas nuestras reformas para la transformación de un gran México. Y el pueblo sabio salió a votar el 2 de junio y dijo, ahora sí, ya esto que se politizó realmente el Poder Judicial ya se acabó. Ahora parecen que es un partido político. Realmente actúan como un partido político. ¿Cuándo veíamos a gente haciendo paros y están cobrando su lana? Bendito sea el Poder Judicial, ¿no? Así se la estuvieron jugando y miren, fue victoria de la Cuarta Transformación. Y él lo dijo también. Realmente dejen de insultar y mejor pónganse a trabajar porque se viene el plan C. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Dejen un comentario, estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.